la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Bueno, así que ha sido uno de los peores enemigos del imperialismo, hoy en día. Eso está muy bueno. Eso lo acabo de pensar ahora y ya lo tenía pensado. No, yo no quise fijarme mucho en darle respuesta a esto, fíjate, no traje ningún papel, sino pensé, y para mí... Mire ese papelito, mire. Sí, entonces pensé que tenía que ser espontáneo sin dejar de ser riguroso, porque en mi caso, por la actividad que yo llevaba a cabo, debo ser muy exacto y muy riguroso en decir lo necesario, oportuno y conveniente. La Escuela de Columbia. No, exacto. Foreign Hall. Y Bronx, yo me movía. Yo fui camarero en Nueva York. Yo fui maestro de ceremonia en un buchinche en ¿cómo se llama? El barrio este. Brooklyn, Bronx. No, el otro barrio. Todos los latinos, los artistas y eso. ¿Cómo se llama? Greenwich Village. Y tú sabes lo que era. Cómico, bilingüe. Y parece que no era malo. ¿Y cómo llegó a Nueva York a ser cómico bilingüe? No, eso era después que yo empecé mis estudios y mis relaciones con revolucionarios de otros países y mi debate aspirando a ser el secretario general de los estudiantes extranjeros. Me hicieron una trampa y se la dieron. ¿Pero haciendo qué cosa en Nueva York? ¿Estudiando? No, después mi familia consideró que yo estaba por un camino equivocado y había que traerme para salvarme. Entonces... ¿De allá para acá? De allá para acá, porque me enviaron de aquí para allá por eso, para salvarme también. Entonces era una situación complicada. Y entonces me dejaron ahí, without fees. I had to struggle for the survival. Y entonces camarero, ¿cómo le llaman esto? Babysitter, cómico en Green Village. ¿Y qué fue más difícil, eso o ser guerrillero? No, eso fue difícil, porque déjame decirte, nunca se me olvidó ser camarero con las bandejas esas allí en los restaurantes, déjame soportar todas las malcriades de los clientes, ¿entiendes? La bienvenida esta noche a esta pupila que es distinta a lo que estamos acostumbrados. La da el comandante, como veíamos, el comandante Manuel Piñeiro Lozada, quien con su verbo, con su ejemplo, con su historia, con sus conceptos, con sus principios, nos arrastra y nos lleva directamente al futuro inmediato. Bienvenido, Iroel. Un placer, como siempre, más con esa imagen que nos ha antecedido, ¿no? Un hombre de leyenda, muy poco visto en los medios de comunicación. Que dio muy pocas entrevistas. Creo esto es un... Sí. De paso, ayúdanos a poner en contexto ese material. Sí, porque esa entrevista es en el año 97, se están cumpliendo 30 años en la calle en combate del Che, y hay un aluvión de mentiras, de manipulaciones. Y bueno, se decide esa entrevista de Piñeiro a la CNN, donde pone muchas cosas en su lugar, pero además no deja de dar un contexto histórico de todo lo que ha sido la epopeya de la Revolución Cubana. No es quizá el único momento en que vamos a ver fragmentos de esta entrevista. Es una larga entrevista. Es muy extensa. No toda ella fue aprovechada por la CNN en su momento. Su corresponsal aquí en La Habana es la que se la hace al comandante Manuel Piñeiro, Barbarroja, como era su nombre. O en gallego también, sí, como le decían. Su origen familiar. Pero ahí vamos a ver un hombre que es todo lo contrario del estereotipo que fabricó el imperialismo, una de las personas más odiadas por los aparatos enemigos de Cuba, por la CIA, por todos los aparatos de propaganda, por la prensa que le sirve a eso. Un hombre con una solidez intelectual, con una inteligencia, con un sentido del humor. Y una persona genio y figura, hasta la sepultura. Como ¿Y eso no lo dijiste tú? Sí, como le dijo el comandante en jefe, una vez, ya fallecido él,
en una publicación por el 55 aniversario, creo, del combate de Lubero, donde cuenta una anécdota también tremenda, como Piñeiro envió de La Habana a Santiago de Cuba un camión de armas que venían del asalto a Palacio. Burlando todos los mecanismos de censura de la dictadura. Y esas fueron de las primeras armas que llegaron ya a la sierra y estuvieron en el combate de Lubero. El comandante Piñeiro, fundador del Segundo Frente, encabezado por el general de ejército Raúl Castro, ahí con tareas claves relacionadas con la misma inteligencia en la que él tanto aportara después, y también con aparatos de control ahí. Y he sabido que Raúl constituía una especie de estado en miniatura. Y Piñeiro destacó ahí por su disciplina, por su consagración, su capacidad de trabajo, su inteligencia. Y creo que vamos a tener el honor de hablar del Che con una figura como este hombre tan querido por todos los que lo conocieron de cerca, tan decisivo para la epopeya internacionalista de Cuba. El otro día, cuando traíamos a Tato Aires aquí al programa, hablaba del papel que tuvo el comandante Piñeiro en su llegada a Cuba, pero también nos da ese orgullo de ser cubanos de la revolución, contemporáneos de la revolución cubana, que dio hombres como como el Che, como Fidel, como Raúl, y pocas veces podemos contar con un testimonio extraordinario. También vamos a tener a un invitado, un compañero que trabajó con él, y hay también ese sentido de todas las personas que trabajaron, que lo conocieron con él, de haber vivido en la historia y de haber estado ante un personaje como ese, ¿no? Y su relación con las figuras principales de nuestra revolución, con Fidel, con el Che, con Raúl, y creo que nos va a ser una emisión que nos va a quedar cerca del corazón. Pues gracias, Iroel, por esta entrevista. Y gracias también, no puedo olvidarlo, al hijo de Piñeiro, al compañero Manuel Piñeiro, hijo, que nos cedió estos materiales que vamos a tener en el programa. Gracias a eso podemos dar esta emisión que tanto nos enaltece y nos compromete realmente. Y que tanto va a agradecer las personas que nos estén mirando, porque realmente es uno de esos tesoros audiovisuales, en este caso, que son parte del patrimonio de nuestro país. Vamos entonces con la mirada y los conocimientos, las reflexiones del comandante Manuel Piñeiro en esta entrevista que, como decía Iroel al inicio del programa, está hecha cuando se cumplían 30 años del asesinato del Che en Bolivia y de toda la campaña feroz que hacía el enemigo contra nuestro país, contra la figura del Che, contra la revolución cubana. Y entonces un hombre como este va a salir a decir, no, vamos a poner las cosas en su lugar. Muchas gracias, comandante, por estar con nosotros. En primer lugar, a ver si nos puede contar cómo conoció al Che. Bueno, el Che yo lo conocí alrededor de septiembre de 1957, cuando él dirigía su columna hacia un lugar llamado Pino del Agua, donde llevó a cabo un ataque, y en el repliegue nosotros estábamos en otra posición alrededor de esa zona, y lo vi de lejos. Fue la primera vez que lo vi de lejos. La segunda vez que lo vi de lejos fue en el centro, en la base de operaciones de él, se llamaba El Lombrito. Yo venía con la columna nuestra y tenía un gran dolor de muelas. Y entonces me acerco buscando a un dentista o algo parecido, y uno de los compañeros me dice, el Che te puede ayudar en eso, que saca las muelas muy bien. Pero para mi sorpresa veo al Che blandiendo una tenaza en la mano derecha, sujetando a un campesino por el cabello y montado arriba de él, sacándole una muela, y ese compañero combatiente daba unos gritos que retumbaban en las montañas. Y entonces allí me dije, con este hombre jamás me saco una muela.
y el dolor prácticamente se me quitó. Después un campesino me dio un remedio casero que consistía en un alfiler, quemarlo con un fósforo, la punta, esterilizarlo, y de ahí me hacía unas puntadas y me sacaba el pus. Pero esas son las dos imágenes del Che de lejos. ¿Y de cerca? De cerca ya, al triunfo de la revolución, yo estaba frente a la Plaza Militar de Oriente, me trasladaban para La Habana, a fin de, junto con el compañero Ramiro Valdés, ir creando las primeras estructuras de la seguridad y la inteligencia de la revolución. Entonces, lógicamente, pues venían muchos dirigentes políticos exiliados, periodistas, personalidades políticas a Cuba con el propósito de conocer las medidas de la revolución que estaba tomando y algunos a conocer, sobre todo por boca de Fidel, de Raúl y del Che, en los pasos que se estaban dando, la organización de la defensa del país, las declaraciones de los sectores contrarrevolucionarios, la incidencia que tenía en Cuba y sobre todo querían también hablar con el Che desde el punto de vista de la responsabilidad que tenía el Che como presidente del banco, como primero como director de la reforma agraria, presidente del Banco Nacional y después como ministro de Industria. Y entonces ahí pues yo participaba en muchas de esas reuniones, porque una de las tareas mías, ya constituido el Ministerio del Interior en junio del 61, no era tan solo las tareas de inteligencia, sino de las relaciones con el movimiento revolucionario, progresista y democrático del continente. Y lógicamente el triunfo de la revolución atrajo a muchos exiliados políticos que luchaban por la libertad de sus países, sobre todo en los países donde habían dictaduras, Nicaragua, ¿entendés? O gobiernos despóticos existentes en el continente. Y muchos pues venían a conversar con el Che y a intercambiar criterios y sobre todo a preguntarle sobre las medidas que estaba tomando la revolución, el carácter de la revolución, debates teóricos, culturales también. El Che era muy receptivo a conversar de todos los temas y sobre todo tenía un rasgo muy específico que lo distinguía mucho, que era muy respetuoso, que escuchaba con mucho respeto y la respuesta que daba de una forma muy pedagógica, con mucha fuerza, con mucha convicción, y eso creaba un clima con el visitante de confianza y de intimidad, donde se podía hablar, con mucha soltura. Era muy acucioso en conocer la realidad de cada país, siempre que tener un mapa para conocer la situación geográfica del país, las zonas rurales, urbanas, la densidad de la población, las contradicciones sociales, las leyes sociales, si había reforma agraria, el comportamiento de los latifundistas, etc. Los ríos, las montañas, los climas. Le gustaba adentrarse mucho y preguntaba mucho a fin de conocer la realidad, no tan solo política, económica y social, sino también desde el punto de vista geográfico. Y las conversaciones, como él tenía muchas tareas, cubría muchos frentes al mismo tiempo, aparte del cargo como dirigente de la revolución, pues y era muy activo visitando la fábrica, teniendo reuniones, etc. Él le dedicaba el tiempo para recibir a los visitantes, a los dirigentes políticos y revolucionarios, casi siempre por la noche, por la madrugada. Entonces, pues, de ahí fuimos adquiriendo el hábito de la nocturnidad.
Dijo Guevara el humano, que ningún intelectual debe ser asalariado del pensamiento oficial, del pensamiento oficial. Debe dar tristeza y frío ser un hombre artificial. Cabeza sin albedrío, corazón condicional. Mínimamente soy mío, ay, pedacito mortal. Dijo Guevara el humano, que ningún intelectual debe ser asalariado el pensamiento oficial, el pensamiento oficial. Debe dar tristeza y frío ser un hombre artificial. Cabeza sin albedrío, corazón condicional. Mínimamente soy mío, ay, pedacito mortal. Ay, pedacito mortal. Lo vi por primera vez una tarde de los primeros meses de 1959. Yo hacía postas desde un balcón con un fusil ametralladora en la que había sido la residencia de Batista en Colombia, ahora Ciudad Libertad. Su larga barba roja y su abundante cabellera llamaron mi atención y desde abajo me dijo burlándose. ¿Qué le dijo burlándose, Tony? Me dijo, oye, Mau Mau, mira a ver que su ametralladora, que es una San Cristóbal dominicana, le dicen mata compañero, porque se le van las rafas una a una y de a poquito. Así que ten cuidado. Apunta eso para otro lado. Apunta eso para otro lado. Que si no, y vamos a decir con la licencia, que si no me jodieron en la guerra, no me vas a matar en la victoria. Exactamente. Eso le dijo a nuestro invitado especial de la pupila Barbarroja, el comandante Manuel Piñeiro Lozada, a José Antonio López Rodríguez, quien es nuestro invitado de hoy. Un hombre con el que usted trabajó, ¿cuántos años, Tony? Yo trabajé ¿Cuántos años estuvo usted en la órbita del comandante? Desde 1961 a octubre de 1961, yo pasé a la dirección M del Departamento de la Inteligencia Cubana, y de Piñeiro, que era un hombre excepcional. Un hombre leyenda, lo han definido algunos de quienes lo conocieron. Sí, un hombre leyenda, pero leyenda en todos los sentidos, porque era un hombre incansable. Quiero señalar un tema también que debe tomarse en cuenta: el concepto de justicia que tenía Piñeiro. Cuando nosotros terminamos aquel curso, él se reunió con un grupo nuestro y nos habló, y ahí nos dijo: ustedes van a pasar a ser los hombres del silencio. Y
Obviamente que así es la tarea nuestra, de mucha discreción, pero añadió algo que para mí es muy importante. Dijo, recuerden que ustedes ahora van a comenzar a trabajar para prevenir y alertar a la Dirección Revolucionaria de actividades en contra de la revolución. Y por tanto, ustedes van a ser personas que van a escribir informes, e informes sobre personas que están o no conspirando contra la revolución. Por lo tanto, ustedes cuando hagan un informe tienen que verificarlo, y verificarlo no solamente con una fuente, verificarlo con varias fuentes para que haya y se ajuste a la verdad sobre esa persona. Porque pensaba que era preferible. Claro, porque es preferible dejar en libertad a un culpable que condenar a un inocente. Y ese es un concepto sumamente importante del grado humanitario. Eso es una lección de humanidad que no tiene tamaño. Exacto. Vamos a tomarnos una pausa en nuestra conversación. ¿Cómo no? Vamos a otro fragmento de esta entrevista que estamos presentando y regresamos entonces con Tony López para seguir conociendo más al comandante Manuel Piñeiro Lozada, quien está cumpliendo, y digo en presente, 90 años. Gracias, Tony. Yo tengo una impresión del Che muy fija desde el punto de vista de su calidad humana. Era un hombre que, independientemente de su jerarquía política, era muy sencillo, muy respetuoso, crítico, pero una crítica con apelando a la vergüenza personal de uno. No era una crítica peyorativa, aunque tenía las expresiones que tenemos los cubanos, ¿no? A veces directa, franca. Pero él era muy observador, y cuando hacía alguna crítica que veía que el compañero se sentía dolido, me buscaba el momento para llamarlo, sentarlo y explicarle por qué le había dicho eso, con el propósito de que se superara, ¿me entiendes? Que todos teníamos que luchar por superar nuestras debilidades para ser mejores revolucionarios y más eficientes para la defensa de la revolución. Y también que recibía a cuanto campesino o compañero, al margen de la responsabilidad que tuviera, en su despacho. Buscaba el tiempo, salía, lo hacía pasar, y si llevabas un tabaco con toda la tranquilidad, te hacía así con la mano y te levantaba el tabaco de la camisa y te daba las gracias y empezaba a fumarlo. Y se te dio un tabaco. Es decir, es un hombre muy sencillo, muy comunicativo, muy humano, muy exigente con él mismo, para que esa autoexigencia sirviera también de ejemplo para los que lo rodeaban a él, ¿entiendes? Y es a partir también de la escuela nuestra en que nos formó Fidel, ¿no? Como todo movimiento guerrillero, en su primera etapa era más difícil, pues ahí es necesario tener una disciplina muy dura, ser muy exigente, muy crítico, porque cualquier error puede costar la vida de un compañero o de toda la columna guerrillera. Y esa escuela, la de Fidel, que era también un hombre muy crítico y muy exigente, con el fin de evitar errores que pudieran significar la pérdida de vidas humanas. ¿De qué manera se diferenciaban el Che? A ver, perdón. ¿De qué manera se diferenciaban Fidel y Che? Yo diría que más que una diferencia que siempre hay entre todos los seres humanos, era una complementación. Porque Fidel, aunque tuvo desde el principio de la revolución la tarea estratégica de unir a todas las fuerzas revolucionarias, de educar a nuestra población en cuanto a la revolución y sus medidas, hacérselas comprender a través de su discurso pedagógico y de comunicación con el pueblo, no tenía tampoco el tiempo requerido para sistematizar desde el punto de vista de las experiencias nuestras y elaborarlas en teoría. Y el Che, aparte de su inclinación a la teoría, le dedicaba tiempo a las ideas de la revolución, a los conceptos estratégicos y tácticos que llegó a nuestro movimiento 26 de julio, al triunfo de la revolución. Le
captaba los discursos, las ideas y las conversaciones de Fidel con el pueblo y las medidas que se tomaban desde el punto de vista revolucionario, y las elaboraba y las sistematizaba. Es decir, por eso es que aparecen algunas obras del Che desde el punto de vista teórico, sobre todo en los primeros años de la revolución, sobre el tema de la guerra de guerrillas, un método, estrategia y táctica de la revolución en América Latina, el socialismo y el hombre nuevo. El Che, aparte de la inclinación y sus aptitudes personales para la lectura de los materiales teóricos, tiene una inclinación a la experiencia práctica nuestra, sistematizarla. A propósito. Por eso te digo que se complementan, ¿entiendes? No quiere decir que Fidel tiene todas las actitudes y todas las cualidades como el jefe de nuestra revolución, de elaborar, ¿no? Desde luego, desde el punto de vista estratégico, pero desde el punto de vista de llevarlo, de sistematizarlo, de hacerlo comprensible en un lenguaje sencillo para las grandes masas, para el pueblo y para la militancia revolucionaria. El Che le dedicó mucho tiempo a eso. Tony, pero usted mismo y sus compañeros que también conocieron a Piñeiro han dicho que toda esa labor solidaria, toda esa labor en función de los objetivos de la revolución, él la hace con un carácter antidogmático. Es un hombre que en pos de la unidad y de los objetivos de la revolución se va a mover y va a unar a fuerzas distintas, plurales y a veces hasta un poco antagónicas, ¿no? ¿Cómo vivió usted eso? ¿Qué puede decirnos en ese sentido? ¿Cómo no? Todos mis compañeros, todos, sin excepción, que desde aquí les mando a ellos un saludo, que los recuerdo siempre, son mis hermanos, y todos van a coincidir con lo que les voy a decir. Piñeiro era un hombre excepcional, como te dije, veía los temas desde un punto de vista humano, social y, por supuesto, por su trabajo, su labor, también conspirativo. Era lógico que lo hiciera porque ese era su trabajo. Pero conspirativo, pero que su trabajo hacia lo que fuera público se sintiera. ¿Y cómo se sintiera? En primer lugar, él, que era un fidelista absoluto, levantaba el tema de la unidad de los movimientos revolucionarios, de los movimientos sociales en general, la unidad, porque eso también era un principio estratégico en Fidel Castro. De la Revolución Cubana. De la Revolución Cubana. Entonces, ese tema de la unidad y ese tema del antidogmatismo, así se expresaba. Y él lo expresaba de muchas maneras. Por ejemplo, yo tengo una anécdota con relación a ese tema. Yo recibí a un dirigente que provenía de una organización social chilena. De derecha. Pero era un hombre que con un discurso a veces progresista, pero era una persona que en el fondo, cuando hablé con él a profundidad, me di cuenta de que tenía conceptos sumamente, principios de derecha, políticos y sociales. Entonces, bueno, lo fui a recibir al aeropuerto, lo llevé para el hotel El Riviera, terminé a las 11 de la noche con él y a esa hora siempre nos pedía a los compañeros que cuando tuviéramos una reunión con algún extranjero lo llamáramos. Y demás, hizo lo que hice, lo llamé y me dice, ¿tú qué vas a hacer ahora? Digo, no, comandante, ya son las 11 de la noche, me voy a la casa. Dice, no, pasa por aquí, por el despacho. Y yo voy para allá. Y me puso a conversar con él, me pregunta todas las cosas, más o menos de lo que hablamos, esto, lo otro, lo pongo al tanto y dentro de eso me dice, ¿y qué intereses tiene él? Digo, bueno, él tiene 2 o 3 intereses y se los digo inmediatamente. Dice, bueno, quiere conversar con usted, tener una reunión con usted. Ahí mismo me dice, habla mañana con Vidalina y dile a Vida que me lo Vidalina, su secretaria. Sí, la secretaria, Vidalina, excepcional, mujer, excepcional. Quería ir al centro de genética, que era cuando comenzaba el centro
de biotecnología. Y, por supuesto, quería tener una reunión con el comandante en jefe. Entonces, yo le añado, me parece lo otro muy bien, pero la reunión con el comandante en jefe me parece que, no sé si debemos pedírsela, debemos resolver eso. ¿Y por qué? Comandante, porque se viene de derechón, es una derecha, un derechón. Y dice, chico, pero tú estás sectario. No, señor, Fidel tiene que hablar con todo el mundo. ¿O es que acaso nada más que vamos a hablar con los revolucionarios y nos vamos a vincular ahí con los revolucionarios y no vamos a hablar con los otros? No. Fidel tiene que hablar con la derecha, con la izquierda, con el costado, por arriba, por abajo, por el subterráneo, por todo. O sea, y además, a Fidel no podemos hacerle eso. Porque si Fidel se entera que yo no le he eso y estuvo este hombre aquí, me voy a buscar un regaño. Por lo tanto, porque Fidel es totalmente antidogmático y yo también. Nosotros no podemos caer en el dogmatismo. Tremendo regaño que se buscó usted. No, para mí fue un regaño, pero fue una enseñanza que aprendí para toda mi vida. Y precisamente de ese antidogmatismo y de esa capacidad de dirigir en función de las ideas de la revolución que tenía el comandante Manuel Piñeiro Losada, vamos a tener testimonio en este fragmento de la entrevista que presentamos a continuación. Y nosotros nos tomamos un respiro y seguimos conversando en unos minutos. Gracias. A usted. Bueno, y a propósito del hombre nuevo, el Che criticó mucho a la ex Unión Soviética, el sistema que él vio ahí. Él veía que ahí no se estaba formando realmente el modelo para un hombre nuevo en Cuba. ¿Ustedes piensan que la dirigencia actual del Partido Comunista de Cuba deberían haberle hecho más caso en esa época? Bueno, en primer lugar, ahí hay que, a mi juicio, tomar en cuenta que tanto el Che como todos nosotros y el mundo progresista veía a la Unión Soviética como un país que había hecho una revolución, que había hecho un cambio de fondo en función de satisfacer las necesidades del pueblo, de un desarrollo de una industria avanzada, de una salud gratuita para el pueblo, de una educación también gratuita para el pueblo, y que había llegado a la paridad estratégica nuclear con Estados Unidos, había enviado al cosmos a un cosmonauta, en fin, había un avance tecnológico de la URSS y que eso desde luego motivaba simpatía y admiración del esfuerzo de un pueblo que venía de la época semi-esclava, y el salto cósmico, se puede decir, que dio ese pueblo bajo la dirección de Lenin y de la Revolución de Octubre. Pero al mismo tiempo el Che, en sus contactos, sus encuentros con dirigentes soviéticos y su recorrido por distintos países socialistas, empezó a percibir el aspecto subjetivo, el aspecto moral, el aspecto de la motivación moral para que el hombre no trabajara tan solo como un derecho, sino como un deber social en beneficio de los demás, despojarlo de su egoísmo individual y despertar un sentimiento de amor y de solidaridad hacia los demás hombres y hacia la humanidad, despertar una conciencia internacionalista. Y el Che empezó a ver que eso no se palpaba como él se lo imaginaba. Y empezó, desde luego, a tratar sus opiniones críticas, constructivas, que no las decía por las espaldas de los dirigentes soviéticos, sino en sus encuentros, como es lógico, a partir de las relaciones que teníamos con la URSS, de intercambio de opiniones, criterios sobre la base de la experiencia nuestra y sobre los criterios que se recogían en los contactos y la apreciación de la sociedad soviética. Lo que sucede es que después eso, a partir del surgimiento del conflicto chino-soviético, al contrario de lo que dicen muchos de los historiadores, que el Che tenía una inclinación pro-China, y a partir de las críticas constructivas que había hecho a los soviéticos, por cierto, no públicas durante los primeros años,
llegaban a la conclusión y se manipulaba desde el punto de vista de la propaganda y de las publicaciones en la prensa y entre la militancia revolucionaria de que el Che se inclinaba hacia las posiciones chinas y que por lo tanto eso había generado reacciones por parte de los soviéticos. Ya viene ahí la leyenda, la intriga manipulada, y que a partir del conflicto chino-soviético eso llevaba una división al interior del movimiento revolucionario que impedía que, al no existir unidad, el apoyo político y logístico en aquellos países donde se luchaba por la liberación de los pueblos, pues eso retrasaba el avance de la lucha por su liberación. Y entonces eso empezó todos los medios masivos en Occidente a plantear de que el Che era un crítico de la política exterior soviética y de la construcción socialista en la Unión Soviética. Y todo eso se engasó después, cuando en el 65, a partir de la decisión que se toma, producto del recorrido que hace el Che por varios países africanos y de las reuniones con los dirigentes de los movimientos de liberación nacional en esos lugares, llega a la conclusión que el lugar más adecuado para iniciar la lucha era el Congo, dado que allí existía ya la disposición y el respaldo político de Benbela, que era recién triunfante de la revolución argelina, los gobiernos progresistas de Modibo Keïta, de Kurumangana, de Nyerere en Tanzania, tomando en cuenta de que en el Congo se había asesinado a Lumumba, un líder popular que había dejado una gran simpatía, y al mismo tiempo los militantes que respaldaban a Lumumba se habían alzado en armas. Y había una crítica mundial por el movimiento progresista y por muchos gobiernos de África y de Europa hacia la dictadura en aquel momento encabezada Gazaú, Chombe y Mobutu. Entonces el Che percibió que allí era el lugar para iniciar la lucha, más dándole apoyo y asesoramiento a los congoleses. Es decir, el Che no va como un combatiente más o como un jefe de los combatientes congoleses, sino él va como asesor con un grupo de militares cubanos, a ayudarlo, a darle experiencia técnica en la técnica de cómo usar el armamento más complejo, y después se derivan todos los problemas que conocemos. Es decir, el Che va a partir de la propuesta que hace y de la solicitud que le hacen varios dirigentes de los movimientos de liberación africanos, especialmente los del Congo, para recibir ayuda logística y asesores militares cubanos. Roja semilla que América alumbró, limpia baja de la higuera, la sangre de flor de escuela de tu voz, humana que muda en muerte más se alzó. Verde Cristo del olivo de la sierra, oración del oprimido, disparos de comunismo que se acuerdan del olvido de los pobres de la tierra. Guevara, Guevara libre, Guevara entero, Guevara piel de guerrilla, Guevara quimera en vuelo, Guevara carne de ejemplo, mano de obrero, Guevara letra y destino, Guevara recuerdo y duelo, Guevara, Guevara tiempos, Guevara nuevos. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón vivo, que ese modelo
estrella de tu frente puso alas. Serénese que usted va a matar a un hombre. Al asesino dijiste, la herida que pare sueños no se esconde. Cuando agranda los cimientos de su estirpe. Guevara, utopía al hombro, carisma al fuego, árbol del pan de los hombres, niño con luz de alfarero. Guevara, visión de rumbo, Guevara al puerto, Latido de sacrificio, precipicio a los sinceros. Guevara, Guevara tiempos, Guevara nuevos. Guevara, millón de rostros, rostros de pueblo. Gran Guevara de los Andes, que anima el crecer de un credo. Guevara, salud del mundo, Guevara eterno. Guevara, fe de justicia, Guevara, futuro en juego. Guevara, Guevara tiempos, Guevara nuevos. Guevara, Guevara tiempos, Guevara nuevos. Estamos hablando de dos hombres que van también a hacer, a concretar y a hacer explícita las ideas de Fidel y las ideas de la Revolución Cubana. Y yo quiero cerrar casi que como empezamos. Usted al inicio de la conversación nos va a decir que Piñeiro fue un intérprete, un defensor de las ideas de Fidel y de las ideas de la Revolución. Y yo quiero entonces cerrar en ese mismo punto donde arrancamos esta conversación, que podría tener muchas más partes, pero el tiempo nos marca también, sí, claro, la llegada a la línea de meta. Claro. Piñeiro era, en primer lugar, un hombre organizado. En segundo lugar, que también le habían hecho una campañita de que no, al revés. Recibía, no sé, decenas y decenas de cifrados, de cables, de todo. A todos esas diariamente le hacía una nota y hacía un plan de trabajo. En alguna parte leí que los documentos después que pasaban por las manos de Piñeiro parecían cuadros de Portocarrero, algo así, de tantas anotaciones y comentarios. Hacía anotaciones totalmente, y ahí un plan de trabajo y con fecha de cumplimiento. Y eso lo controlaba la compañera Vidalina. Todos. No dejaba de, y además Piñeiro no dejaba de responder cartas que cualquier persona, cualquier cubano, cualquier persona extranjero le hiciera una carta, no dejaba de contestárselas. Nunca. Pero además, la otra cuestión es que era muy disciplinado. En el trabajo nuestro, nunca que yo conozca y que conozcan los compañeros, y mis compañeros podrán decirlo también, que nunca ni Fidel Castro, ni Manuel Piñeiro, ni incluso el Che, Raúl, etcétera, etcétera, hicimos injerencia en los asuntos internos de las organizaciones. Nosotros tuvimos relaciones con las organizaciones y lo que hacíamos era conversaciones y discusiones políticas, por supuesto, pero nosotros respetamos. Nosotros lo que... Y Fidel y Piñeiro siempre, en ese sentido, lo que hacían era siempre sacar el ejemplo de lo que hacía la Revolución Cubana, que cómo hicimos esto, cómo hicimos aquello. Aportar las experiencias del proceso revolucionario cubano. Las experiencias de la Revolución Cubana. No decirle, tienen que... Nunca le escuché a Fidel Castro ni a Manuel Piñeiro decirle a un comandante guerrillero, no, porque ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer aquello. Nunca. Siempre era conversaciones, experiencias, narrar ejemplos, pero nunca en ese sentido. Siempre fue respetuoso, porque tanto Fidel como Piñeiro tenían el criterio de que si nosotros exigimos que en los asuntos nuestros nadie se inmiscuya, ¿por qué nosotros nos vamos a inmiscuir en lo de los otros? Y el otro tema que también era muy importante,
nunca se hizo nada, ni en aquella época de la década del 60 y el 70, ni después como Departamento de América, nunca se ejecutó ninguna acción ni ningún trabajo que no estuviera absolutamente controlada y conocida y aprobada por la máxima dirección de nuestro país. De nuestro país. Esa es la verdad. Como cuando yo fui representante en la Argentina, en una conversación con el expresidente Raúl Alfonsín. Alfonsín me dijo en esa conversación, es increíble, yo estuve en Cuba y admiré y cómo Fidel fue respetuoso de nunca hablamos de la historia de Argentina, lo importante que es Argentina para América Latina, pero siempre con un criterio positivo, no con criterios de injerencia ni nada. Y esa es la verdad. Ahora, ¿qué ha difundido el enemigo? Lo contrario. Y es normal. Ese es su trabajo. El de nosotros, como usted dice, contar la verdad y contarla así con testimoniantes, con personas como usted que estuvieron, como yo estuve ahí. Yo lo que estoy contando es porque también lo viví y lo pudo contar. Muchísimas gracias a usted por haber estado aquí. Ha sido de verdad un gusto. Y para mí ha sido un placer estar aquí. Le agradecemos. En la pupila asombrada. Y nos vamos a seguir quedando asombrados con la entrevista. Vamos a presentar el último momento de esta primera parte de la entrevista a Manuel Piñeiro, y como este programa, como esas historias que nos contaba Tony, y como la misma historia de la revolución, son cosas para quedarnos con las pupilas asombradas. Hasta la semana que viene. Gracias, profe. Gracias. Bueno, los 70.000 chilenos que fueron al estadio donde cantó Silvio y otros cantantes de América Latina, ¿se habrán motivado solamente por la música de Silvio? ¿O también fueron por un acto de solidaridad con el Che, de un hombre con esas cualidades que dejó un mensaje y un ejemplo capaz de dar su vida en defensa de la liberación de otros pueblos? Yo creo que los que han manipulado la imagen del Che para convertirlo en eso, un ícono pop, un hombre solamente enviando un mensaje de tipo cultural y tratándolo de desposeerlo de su mensaje con contenido ideológico, político, humanista, solidario, le ha salido el tiro por la culata, como se dice aquí, una expresión popular. Yo creo que toda esa masividad hacia un Che consumista, expresado en afiches y demás, ha tenido un efecto al revés. Y que hoy en día ese consumismo masivo de objetos, de afiches, ha afectado los cimientos de esa política en una dirección contraria. Es decir, ahora tú ves más jóvenes en las universidades, militantes del movimiento popular, que no son militantes de ningún partido, inclusive hasta en Italia, sectores de jóvenes de la derecha van con las imágenes del Che y tienen pleito con otros jóvenes de la izquierda que también llevan las imágenes del Che. Entonces es un símbolo real, real a partir de su ejemplo y de un pensamiento que elaboró, que hoy en día se estudia. Y además que hay que tener en cuenta que surgió en una época y estamos viviendo otra época distinta. Por lo tanto, ese es un pensamiento que hay que verlo dialécticamente, hay que verlo desde el punto de vista de sus principios generales, de su esencia, y ver su aplicación a la situación concreta de cada país, que no es la misma, la de México, la de Venezuela, aunque a mi juicio tiene principios generales, desde el punto de vista de la lucha por la liberación del hombre y por las causas que representan la justicia social y la liberación. Comandante, ¿qué cree? Yo creo que el Che con su mensaje y su ejemplo a los jóvenes estudiantes norteamericanos que manifestaron con la política agresiva de Estados Unidos contra Vietnam. Pienso en la lucha de los negros por sus derechos civiles, pienso en la comunidad de habla hispana, en el Che, un hombre que luchó por mejorar la especie humana, por la justicia social, por erradicar las desigualdades sociales, y ha tenido una repercusión en el pueblo de Estados Unidos desde el punto de vista del contenido de esa imagen y en los sectores religiosos
también, no tan solo por la sociedad que brindan a Cuba, sino por ejemplo ven en el Che de sus valores morales, éticos, de la cosa del amor al prójimo, de la solidaridad, de la lucha contra el egoísmo individual. El Che es algo más que un símbolo cultural, tesis que es la que se quiere desarrollar y explicar, para quitar el filo revolucionario, el filo de cambio social. Yo leí un artículo de Newsweek, muy atractivo la portada, Che vive, pero cuando lo leí me di cuenta que el adorno principal es el Che romántico, valiente, desinteresado, pero por otro lado desprovisto de un mensaje ideológico político, no el Che luchador social, ¿entiendes? Capaz de dar su vida por la liberación de otros pueblos. Es decir, hacen, a mi juicio, énfasis en los aspectos secundarios de adornos sobre la valentía, la lucha, los aspectos éticos, morales, pero no en mensaje político, es decir, de su pensamiento. Habitando el tiempo, como de cual un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre. En esta tierra y en este instante, soy feliz porque soy o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muero y rehago habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi